Algunas veces, para entretenerme, elijo leer libros y ver películas de misterio. En estos misterios normalmente ha ocurrido un crimen y un detective está tratando de resolver el caso. Y normalmente una de las primeras cosas que hacen es buscar testigos, porque el testimonio de los testigos, contando lo que han visto y oído, puede ser vital para descubrir la verdad sobre una persona o sobre algo que ha pasado. El papel de un testigo es muy importante. Dios nos ha llamado a desempeñar este mismo papel para Él. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. La palabra griega traducida aquí como testigo es martus. El diccionario de Vine señala que este es el origen de la palabra mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. El significado de martus en el griego es uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto o oído o conoce. En el sentido legal, según el diccionario de Cambridge, un testigo es alguien que da información en un tribunal de justicia sobre una persona o evento en particular, generalmente cuando ha habido un delito o un accidente. En un sentido más amplio, el diccionario de Oxford lo define como tener conocimiento de un evento o cambio por la observación o experiencia personal. ¿Por qué Dios nos llama a ser testigos? ¿Por qué es tan importante este papel? Porque todavía hay mucha gente que necesita escuchar la verdad, y sin testigos que proclamen la verdad, ¿cómo la oirán? Romanos 10:13-14 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? La palabra griega traducida aquí como quien predique es keruso, que según el diccionario de Strong significa proclamar, como proclamador público, especialmente verdad divina, el Evangelio. Verdad divina. Me gusta esto. Qué gran recordatorio de que nosotros, como testigos, no debemos proclamar nuestras opiniones o algo que inventamos, nuestra versión de la verdad, sino la verdad real, que Dios ya ha establecido para nosotros, para que otros pongan su confianza en Jesús, Dios Hijo, como su Salvador. Isaías 43:10-12 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios, afirma el Señor. Necesitamos estar preparados para este importante papel como testigos. La primera de Pedro 3:15 dice, más bien, honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. La palabra traducida aquí como responder es la palabra griega apología, que significa defensa o respuesta. Estamos llamados a estar listos para responder, para defender lo que creemos sobre la esperanza que tenemos. Necesitamos estar preparados para explicar a otros la razón por la esperanza que tenemos y de dónde viene esta esperanza. Un testigo, ya sea ante un tribunal o un testigo de Cristo, no solo necesita estar preparado, sino que también debe decir la verdad.
Si un testigo se niega a decir lo que sabe o decide mentir, puede causar mucho daño a los que están involucrados. Proverbios 14:25 dice, el testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso miente. David Guzik dijo con respecto a este versículo, un testimonio verdadero libera almas. Esto es cierto en el nivel de la vida cotidiana, donde la verdad trae luz, bendición y libertad. Donde dominan las mentiras y los informes falsos, las almas estarán en oscuridad y esclavitud. Esto también es cierto a nivel espiritual o ministerial, donde Dios usará el verdadero testimonio del predicador para rescatar almas. Algunos grandes ejemplos de ser testigos son Pedro y Juan. Hechos 4:1-3 dicen, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Después de interrogar a Pedro y a Juan y consultar entre sí, en el versículo 17 los líderes religiosos dicen, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Luego los versículos 18-21 dicen, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pedro y Juan fueron arrestados por ser testigos de Cristo y amenazados con dejar de enseñar acerca de Jesús, pero eso no los detuvo. En el versículo 20 dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué le decían exactamente Pedro y Juan a la gente? ¿Qué habían visto y oído? Volvamos al capítulo anterior, al capítulo 3, comenzando con el versículo 13. Pedro dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Simplemente están contando a otros lo que han visto y oído. El hecho de que eran testigos de la resurrección de Jesús y estuvieron enseñando sobre ella, molestó especialmente a los saduceos, quienes negaban la inmortalidad del alma, cualquier resurrección de entre los muertos, y el mundo espiritual como los ángeles y los demonios. Algo que vemos en Hechos 23. Los versículos 6-8 dicen, Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Por lo tanto, no es sorprendente que Hechos 4:2 dice que los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante la enseñanza de la resurrección de Jesús? Realmente hay muchas razones,
por las que la resurrección es tan importante. Por un lado, es la razón de la esperanza que tenemos. En Juan 11:25 Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y la primera de Pedro 1:3 dice, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. GotQuestions.org también hace un buen punto sobre eso. Dice que la resurrección de Jesús de entre los muertos fue el logro supremo que lo separa para siempre de cualquier otro líder religioso que haya existido o que alguna vez vivirá. Ninguna otra figura religiosa en la historia ha profetizado jamás su propia muerte y resurrección y luego la ha cumplido. El testimonio que Pedro y Juan compartieron cambió vidas, cambió el mundo. Estos hombres son grandes ejemplos para nosotros de cómo ser un buen testigo. No solo estaban preparados para compartir su testimonio, sino que también decían la verdad sobre lo que habían visto y oído, con valentía y perseverancia, incluso cuando los arrestaron y amenazaron. ¿Qué has visto? Compártelo. ¿Qué has oído? Compártelo. Que estemos listos a compartir la esperanza que tenemos y que tengamos el mismo afán de ser testigos que tenían Pedro y Juan, para que como ellos tendremos que decir que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.